Vamos ahora a continuar con la materia de inglés, a revisar una pequeña lista de los verbos irregulares, los verbos irregulares. Dame un segundito acá para poderles proyectar. Vamos a ver los regular verb, que en español serían verbos regulares. ¿Qué es para ustedes un verbo? ¿O qué se les viene a la mente, a la cabeza cuando yo les digo un verbo? A ver, dígame un verbo. ¿Qué es para ustedes un verbo? Es una acción. Es una acción, ¿no? Es una acción. ¿Por qué decimos que es una acción? Una acción de hacer, una acción de comer, una acción de reír, una acción de lo que podamos hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Saltamos, jugamos, reímos, lloramos, volamos, mentimos, amamos, ¿no? Son verbos, son cosas que podemos hacer, esas acciones que podemos hacer. Igualmente o tiene el mismo significado en la materia de inglés y existen los verbos regulares y los verbos irregulares, pero en esta ocasión nos adentramos a los verbos regulares, que son aquellos verbos que tienen esta terminación ed, que tienen la terminación ed, o sea, ed, que tienen la terminación ed. Como por ejemplo, el verbo, mm, perdió. El verbo help. ¿Qué significa help? What is the meaning help? ¿Qué significa? Ayuda. Ayudar, ¿no? Ayudar. Ayudar. Help, ayudar. Pero cuando queremos hablar en pasado, es decir, ayudó, comió, jugó, algo que, una acción que ya se realizó antes, en los verbos regulares se aumenta las letras ed. En este caso, el verbo ayudar quedaría con help. Verbo helped, ayudar, ¿no? Estos son el simple o el presente y el pasado simple, porque también hay otras conjugaciones no tan complicadas como en el español, pero sí hay otras conjugaciones. Help, helped, ayudar, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería otro verbo regular? ¿Cuál es de tu lista, Esmeralda? ¿Me puedes ayudar? Like. Like, ¿ya? What is the meaning like? Gustar. Gustar, ¿no? Like, el gustar. ¿Cuál sería el pasado de like? Like it, ¿verdad? Ah, falló. Like it. Pasado. Gustar, yo me gusto, yo le gusto, yo le gusté, ¿no? En pasado. Aquí hay una cierta regla ortográfica para que no nos confundamos. Yo les había dicho que los verbos irregulares para hablar en pasado se aumenta ed, pero en el caso del verbo que nos dio Esmeralda, like, ya tiene una e. Por lo tanto, solo pasaría a aumentar una sola letra, que sería la D o letter E, letter D, ¿ya?
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya está la E, ya está la I adelante. Entonces, no es necesario oponer id. Porque si usted escribiría así en pasado, ya sería una falta ortográfica. Eso no tiene un significado. Entonces, esa es la primera regla. Y más abajo nos vamos a encontrar con otros verbos que también tienen otro tipo de regla. Esmeralda, otro verbo. Talk. ¿Cuál? Talk. 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 Así, Esmeralda. Sí, licenciada. Ujú. Talk. Talk. What is the meaning talk? Hablar. Hablar. Talk, ¿no? ¿Cuál es el pasado de talk? Talked. Talked. Solo aumentamos ed. Ese es el pasado. El pasado de los verbos regulares. Ahora, miren el siguiente verbo que voy a poner. Play y try. What is the meaning play? Jugar. What is the meaning try? Manejar. Drive es manejar. Dry es secar. Drive con una B al final, drive, manejar. Dry es secar. A ver, a jugar. Y aquí es secar. El que tú dices, Esmeralda, es así. Drive es manejar. Drive es como que hace un sonidito o cierra los labios al final de la pronunciación. Drive, manejar. Drive, secar. Drive, manejar. Drive, secar. ¿Mm? El que tú me dijiste manejar se escribe así, Esmeralda. Drive o drive, que diríamos en español, ¿no? Mire aquí esto lo que voy a hacer. Escribo el pasado de jugar. Escribo el pasado de secar. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Qué encuentra usted alguna diferencia ahí? Que en Ray le cambian por IED. Ríete, ¿no? Esta es otra regla ortográfica. Es como para decir que usted no tenga faltas de ortográficas en inglés, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Las dos, o los dos verbos, tanto play como try, terminan en Y, terminan en Y, letter Y. Pero ¿qué sucede? Que en una sí aumento ed y en la otra cambio Y por y aumento ed. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si yo tengo, escuche esto por favor, voy a usar el otro lápiz. Si yo tengo una vocal antes de la Y, mi verbo se queda completamente igual y solo aumento ed. ¿Por qué? Porque si no tengo esto, mire la forma en cómo sería. Like it. Y le cambio por i. Pero ¿qué sucede aquí? Que están tres vocales seguiditas. Tres vocales seguiditas. Y por esa razón no cambia la Y por I. Por esa razón no cambia, porque la letra que le antecede es una vocal. Lo que no sucede con el verbo drive. En cambio, con el verbo drive tengo una consonante antes de la Y. Por lo tanto, sí me permite poner ed y transformarle la Y por la I. Es una
regla ortográfica. Tengo otro verbo de este mismo ejemplo, ¿no? ¿Cuál regla aplicaría aquí? ¿La de played o la de dried? Dried, La de dried. ¿Por qué, Esmeralda? porque antes no estaba una vocal, estaba una consonante. Está una consonante. Entonces, la forma correcta de escribir el verbo copy. Por cierto, what is the meaning copy? ¿Qué significa? What is the meaning de copy? Copiar, ¿no? Copiar. Copiar. De verbo copiar. Entonces, hay estas cositas, estas reglas ortográficas que al momento de utilizar los regular verbs, los verbos regulares, debemos aplicar. ¿De acuerdo? Ahora, tengo acá una lista, veamos, hay otro verbo. Arrive. ¿Cómo lo transformo este en pasado? Este, en cambio, cumple con la condición de arriba. Solo aumentar una D. ¿Por qué? Porque ya está la E antes. Entonces, solo se aumenta D. Y este verbo significa, what is the meaning, arrive? Significa, ay, se me fue. Arribar, como llegar, espérenme, denme un segundito. Yo sí sé la palabra exacta, se me fue. Llegar. Palabra llegar. O sea, arriban, en los aeropuertos dicen arriban, llegan. El avión está arribando, está llegando, arrive. ¿Verdad? Entonces, los verbos regulares son aquellos que no cambian su base o su estructura o sus letras. Solo se aumenta ed, solo se aumenta ed para decir que usted está hablando o escribiendo en pasado. Con las exceptuaciones de play, que no cambia, y de dry, que no cambia. En todo caso, arriba también solo se aumenta ed. Termina la ed o solo d. O si no, cambia su escritura por la y cuando no hay una vocal antes, ¿no? Entonces, son los verbos regulares. Como usted ya realizó la investigación, debe tener una lista de verbos regulares. Ay, se me perdió la hoja. En esta estamos, ya. Ahora mire. ¿Recuerda usted esto? De I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Qué son esos? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Qué eran esos? Pronombres personales. Los personal pronouns. Los personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora, estos pronombres personales, al unirles con un verbo, que el verbo era una acción, usted ya puede estar hablando de aquellas acciones en presente o en pasado. Por ejemplo, la palabra work. What is the meaning work? What is the meaning work? ¿Qué significa work? Trabajar. Trabajar. Entonces, si yo conjugo, conjugar, para conjugar los verbos, dice I work, yo trabajo. Pero si usted dice I worked, yo trabajé en tiempo pasado.
I worked. Yo trabajé. Podemos estar hablando en presente y en pasado. Ahora, aquí en esta tablita tengo 5 verbos. ¿Ya? De los cuales también están en presente, en pasado y su significado. Significa vivir. En el lado derecho de esta tablita, están conjugados estos verbos. ¿Quién me traduce? I work, she runs, she helped, we listened, they live. ¿Qué dice? Unos están en pasado y los otros están en presente. Yo le puedo traducir, licenciada. A ver, Esmeralda. Yo trabajo, ¿Mm? él corre, ella ayudó, nosotros escuchamos, ellos viven. Ellos viven, ¿no? Por ejemplo, en el verbo listening, es listen o listening, listo. Listen, listen to me, escuchar. But listening. Nosotros escuchábamos, ¿ah? Nosotros escuchamos, ¿no? Escuchamos presente, escuchábamos pasado. En el caso de live o life, que es vivir, ellos viven. ¿Cómo sería en pasado? Ellos vivieron, ¿no? Si yo pusiera aquí el verbo en pasado. Ellos vivieron, ¿no? Pero ellos viven. Entonces, es igualito que el español, es completamente igual. Ustedes se podrán dar cuenta que al momento de conjugar es completamente igual, sino que en esta ocasión les estoy diciendo en presente y en pasado simple. ¿Por qué hago esta especificación en pasado simple? Porque hay otras conjugaciones en pasado, pero esta es la más simple, o la más fácil de hablarlo, ¿no? Yo trabajé, yo limpié, yo lloré, yo comí, yo caminé, yo salté, yo manejé, en pasado, ¿no? O él, o ella, o nosotros, ellos, ¿no? I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces, una vez con los personal pronouns, y más del verbo, ya podemos empezar a formar oraciones. Ya podemos empezar a formar oraciones. ¿De acuerdo? Chicos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar.